Mm. Hola, buenas noches. Hola, ¿me pueden escuchar, por favor? Me comunican por el chat. Toma. Ahí está Victoria. Victoria, ¿me escuchas? No, espérate. No te puedo escuchar, Victoria. Un segundo. ¿No tienes activado tu micro, Victoria? Hola, Victoria. Ya, aquí estás. Ya, Victoria, hola, sí. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Pero no veo. No me ves, ya no importa. Ya, comparte tu pantalla, ya la compartiste, ¿no? Sí. Sí, solo, a ver, maximiza tu diapositiva. Ahora. Espérate. Desde la 28 me comentaste, ¿no? 28, sí, correcto. A ver. Ya, correcto. ¿Ya? Sí, correcto. Ya, muñeca, puedes empezar. Listo. Saludos a todos. Se han estado extrañando. Ya. Ah, dime, ¿este es el mismo grupo? Sí, es el mismo grupo. Ah, ok. Espérate. Que no los veo. No los veo, así es que pero bueno, entonces me imagino entonces, chicos, que ustedes me pueden ver, y lo más importante, escuchar. Los saludo entonces nuevamente, me dicen que es el mismo grupo que teníamos anteriormente, y bueno, que ahora están con el doctor Wilson Sánchez, quien me ha pedido que por 3 sesiones los pueda ayudar en las sesiones pendientes. No me había olvidado de esto ya, cómo los encontraba. Ah, ya, por acá están ahora sí. Listo. Entonces, está por aquí Daniela. Sí se escucha, me dice, ¿no? Okay. Aló, hola, Victoria. Se escucha entrecortado. Hola. Se escucha entrecortado. Ahí ya está mejor. Sí, ahí está mejor tu señal. Se había quedado congelada la imagen. Tu imagen. Ok, sí, ya, listo. Entonces, les mencionaba que el día de hoy vamos a tratar de ser breves, porque entiendo que todos están con las ansias de ver el partido.
Así es que hoy juega nuestra selección, ya están entrando a la cancha, acabo de en la tele. Oh my El día God. de hoy vamos a conversar respecto, ¿me escuchan? ¿Sí? Ok. El día de hoy vamos a hablar respecto del Victoria. estudio de Mm. mercado. Hola, ¿me escuchas? Hola, buenas noches. Hola Victoria, se entrecorta mucho, parece. ¿Audio? Sí, el Hola. audio. Sí, el audio se te entrecorta mucho. Hola. ¿Podrías acercarte tal vez un poco a tu red, pero tener el cable? Sí, voy a desconectar acá y voy a llevar al otro lado. A ver, porfa. Desaparece. A ver, hola. Perfecto, ahí te escucho mejor. Listo. A ver. No se escucha. Uy. Dame un segundo. ¿Sí? ¿Me escuchan entonces? Ya, correcto. Ok, ya, perfecto. Entonces vamos a empezar el tema de la sesión. Yo tengo problemas para verlos, pero Joana, por favor, me escribes inmediatamente cualquier temita, porque como no los puedo ver, no voy a poder chequear lo que está pasando. Bueno, entonces les comentaba pues que el día de hoy vamos a retomar la sesión donde nos había dejado el doctor Wilson. Yo voy a sustituirlo por 3 clases, este jueves, martes y el próximo jueves. Y bueno, espero pues poder ayudarlos en las clases que están realizando el día de hoy. Y veo que la diapositiva en la que se han quedado está referida al estudio de mercado. Ya con ustedes habíamos conversado en las sesiones pasadas que el estudio de mercado era una actuación que estaba dentro de la primera etapa de las actuaciones preparatorias, que era realizado, ¿recuerdan ustedes por quién? ¿Quién realizaba el estudio de mercado? A ver si se acuerdan de las clases mías, deben responderme esa pregunta. ¿Quién realiza el estudio de mercado y cuál es la finalidad de realizar ese estudio de mercado? A ver, chicos,
ya más o menos conocemos la dinámica, ¿no? Así es que dejen de ver el partido y me van escuchando, por favor. A ver, por aquí me dice Lisette, me dice Eloise, correcto, Antonio, Rosa, exactamente, ¿verdad? Lo elabora el órgano encargado de las contrataciones, que ya habíamos comentado en las clases pasadas que el órgano encargado de las contrataciones es aquella unidad orgánica que independientemente del nombre que reciba, es la que se encarga de las adquisiciones de bienes y servicios al interno de una entidad. Entonces, este órgano encargado de las contrataciones es el que elabora el famoso estudio de mercado. ¿Y con qué finalidad se elabora este estudio de mercado? La finalidad de elaborar este estudio de mercado es justamente conocer las posibilidades que tiene el mercado respecto del requerimiento de bienes o la contratación de servicios, ejecución de obras o consultorías que la entidad esté realizando. Porque se entiende, recuerden que todo expediente de contratación inicia con un requerimiento. Entonces, este requerimiento es remitido al órgano encargado de las contrataciones para que este órgano encargado de las contrataciones justamente contrate ese bien, ese servicio o esa ejecución de obra que es necesario para que el área usuaria cumpla con sus actividades y alcance las finalidades o los objetivos trazados al interno de la entidad. Entonces, este órgano encargado de las contrataciones necesita tener información. Ya tiene información del área usuaria, que es el requerimiento, pero ahora necesita tener información del mercado, que es son los potenciales proveedores que me van a brindar ese bien o ese servicio. Entonces, el órgano encargado de las contrataciones realiza este estudio de mercado con la finalidad, primero, de poder determinar el valor referencial de la contratación, ¿sí? O sea, voy a salir al mercado y voy a preguntar a los proveedores X, cuánto me va a costar o me van a costar los bienes o me va a costar la prestación de servicios o en el caso de obras, de ejecución de obras. Entonces, para eso es el estudio de mercado. ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta para realizar el estudio de mercado? Las especificaciones técnicas o los TDRs y además los requisitos de calificación. Dijimos en la clase pasada que había una diferencia entre las especificaciones técnicas y términos de referencia, ¿verdad? Dijimos que especificaciones técnicas es para cuando se trate de la adquisición de bienes, ¿no es cierto? Y los términos de referencia cuando se trate de adquisición de servicios. Entonces, esto es, digamos, la finalidad de por qué se realiza un estudio de mercado. Pero además de eso, además de determinar el valor referencial y además de tener en cuenta las especificaciones técnicas, términos de referencia, el estudio de mercado es importante porque en él se va a determinar si es que existe realmente una pluralidad de marcas y postores en el mercado que puedan satisfacer mis necesidades. ¿Por qué? Porque la idea es que este requerimiento que ha elaborado el área usuaria sea un requerimiento que no esté direccionado, que no contengan, por ejemplo, marcas, que no esté direccionado a determinado producto o a determinado proveedor. Entonces, ¿cuál va a ser la oportunidad de que el órgano encargado de las contrataciones se sale al mercado y pregunta, a ver, tengo este requerimiento, ¿quién puede cumplir con este requerimiento, con sus requisitos de calificación? ¿Quién puede cumplirlos? Yo, por favor, porque se está el día de mi laptop, voy a conectar el cargador. Un segundito. Listo.
Entonces les mencionaba pues de que es importante porque el mercado es quien me va a determinar si es que existe pluralidad de marcas y postores para que pueda seguir con el proceso de contratación. En este estudio de mercado, además, debe contener o es importante que contenga el criterio y la metodología empleada para obtener el valor referencial. La norma de contrataciones no me exige determinado criterio o determinada metodología para poder determinar el valor referencial. Lo que me exige la norma es que yo como órgano encargado de las contrataciones deje establecido en mi estudio de mercado cuál ha sido el criterio y cuál ha sido la metodología empleada para obtener el valor referencial. ¿Y a qué me refiero con criterio y con metodología? Por ejemplo, vamos a imaginar que realizamos un estudio de mercado y yo recibo 3 cotizaciones, ¿sí? Cotización A, cotización B y cotización C. El criterio podría ser, ¿sabes? Yo he recibido 3 cotizaciones y las 3 cotizaciones, la cotización A y la cotización B son similares porque tienen un precio similar, pero la cotización C es una cotización que me distorsiona el mercado porque ya es demasiado cara o demasiado barata. Entonces me está entorpeciendo o me está distorsionando el mercado o el valor referencial. Por lo tanto, el criterio que tomo es dejarla de lado. No la tomo como una cotización y simplemente me quedo con la cotización A y con la cotización B. ¿Y cuál es el criterio? ¿Cuál es la metodología? La metodología va a ser el promedio, el precio promedio de las 2 cotizaciones obtenidas. ¿Sí? Entonces, eso es importante, determinar o explicar en tu estudio de mercado cuál es tu criterio y cuál es la metodología empleada para determinar el valor referencial. Vuelvo a incidir en que no hay un criterio único o una metodología única establecida por el OCE, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, o por la entidad, sino es que este criterio y esta metodología es única y exclusiva responsabilidad del órgano encargado de las contrataciones. En cuanto a la verificación de la pluralidad de marcas y postores, es importante recordarles de que en el estudio de mercado, una de las informaciones que se va a recoger del mercado, de los proveedores, es saber si es que existen diversas marcas y postores que pueden cumplir con participar, por ejemplo, en el proceso de selección. Vamos a imaginar que pasa lo siguiente. Órgano encargado de las contrataciones inicia su estudio de mercado, invita a postores a presentar sus cotizaciones y un solo proveedor me dice que puede cumplir con todo lo que yo le he solicitado. A pesar de que yo como órgano encargado de las contrataciones insisto en conseguir otras cotizaciones, no me es posible porque los proveedores me dicen que no brindan ese servicio. Entonces, allí, por ejemplo, tendríamos una causal para poder realizar una contratación directa, es decir, entre comillas, un contrato exonerado. Acuérdense ustedes que yo les he mencionado que toda contratación siempre tiene 3 etapas. La etapa de actuaciones preparatorias, la etapa del proceso de selección y la etapa de ejecución contractual. En el caso en el que nos encontremos realizando el estudio de mercado y determinemos, por ejemplo, que existe un único proveedor de esos bienes y que nadie más me lo puede brindar o que existe un solo único proveedor que me puede brindar esos servicios, entonces la norma señala que cuando estemos frente a este caso ya no es necesario llevar a cabo un procedimiento de selección, porque el procedimiento de selección tiene como finalidad elegir a un proveedor. Pero en este caso, ya en el estudio de mercado, estamos viendo que existe un único proveedor, por lo que no se hace necesaria la realización de un procedimiento de selección, sino únicamente la elección de este proveedor y la suscripción del contrato, exonerándonos o librándonos de la etapa del procedimiento de selección. No sé si me he dejado entender en esta parte. Si tienen alguna pregunta, recuerden siempre que me la pueden ir haciendo mientras vamos avanzando, ¿sí? ¿Todo está ok? No hay problema. Listo. Entonces, en cuanto a las fuentes del estudio de mercado, respecto a las fuentes,
Listo. Respecto de las fuentes, podemos mencionarle que la norma ha señalado que como fuentes podemos utilizar, por ejemplo, las cotizaciones o los presupuestos. ¿Quiénes realizan las cotizaciones? Las cotizaciones las realizan los proveedores, ¿no? O del Estado, cotizaciones o presupuestos. También podemos utilizar los catálogos o la información que se encuentran en las plataformas de Internet, es decir, en la web. También se puede utilizar los precios históricos o la estructura de costos. ¿Qué son los precios históricos o los precios CAC? Los precios históricos son los precios que nosotros podemos consultar en la plataforma del CAC y podemos verificar otras contrataciones iguales o similares a las que estamos realizando y podemos ver, por ejemplo, con qué otro valor o con qué otro precio hemos contratado con anterioridad este mismo producto. O también podemos ver que otras entidades públicas hayan contratado, por ejemplo, vamos a imaginar que estamos ante la adquisición de camionetas. Entonces yo quiero saber, por ejemplo, si yo soy la Municipalidad de Piura, Provincial de Piura, por ejemplo, yo podría utilizar como un precio internet, precio CAC, los precios que, por los cuales el Poder Judicial hace un mes ha comprado también camionetas. Entonces, esa también podría ser una información relevante que se podría considerar como una fuente a efectos de que se tome un adecuado criterio y metodología para la determinación del valor referencial. La estructura de costos también. ¿Qué es la estructura de costos? La estructura de costos es aquella cotización, por llamarla así, que elabora al interno de la entidad, en el que se valoriza la contratación, a efectos de poder obtener un valor de esa contratación. ¿Ya? La norma no me limita, anteriormente, antes del decreto legislativo 1017 inclusive, sí se exigía que por lo menos, en la 1017, la norma anterior, se exigía de que las fuentes sean como mínimo 2, ¿ya? O sea, cotizaciones y algo más. Y que en el caso o en el supuesto que no pudiese utilizar otra fuente y solamente pueda utilizar una fuente, debía explicar en estudio de mercado el motivo por el cual no ha sido posible ubicar otra fuente. Estas son las precisiones. La norma no me ha indicado en la actual norma, en la 3022.5 y sus modificaciones, no se ha expresado respecto a cuántas, respecto a cantidad, fuentes debe tener mi estudio de mercado. Lo único que me precisa es que la información recibida, es decir, las cotizaciones que se reciban, deben provenir de proveedores cuyas actividades estén directamente relacionadas con el objeto de la contratación. Es decir, si lo que estoy contratando es la adquisición de camionetas, no puede ser posible que yo acepte una cotización de algún proveedor que se dedica, por ejemplo, a la confección de un uniforme, ¿verdad? Porque no tiene o no tendría dentro de sus actividades una relación directa con el objeto que se está contratando. ¿Sí? Estos son algunos alcances del estudio de mercado, que como ya lo estamos mencionando, está a cargo del órgano encargado de las contrataciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Listo. Vamos a ver aquí. Listo. Chicos, escríbanme por favor en el chat si es que todo está ok, está bien el volumen, las diapositivas, todo ok. ¿Sí? Ok. Listo. Entonces, ok, ya está bien, no se preocupen. Lo que pasa es que como yo no puedo verlos, el problema es que como no los puedo ver, no sé si es que bastaría que me hagan una seña así.
Ya. Listo. Nada. Ya. Listo, chicos. Entonces, en cuanto al estudio de mercado, la norma también, por ejemplo, ha prohibido toda práctica que oriente la contratación hacia un proveedor o que incida de manera negativa o que distorsione la competencia en el proceso de contratación o aplicación del procedimiento de selección que corresponde. Acuérdense que cuando hemos visto en las clases respecto a los principios que rigen la contratación pública, ¿recuerdan cuáles son uno de los principios de la contratación pública? ¿Cuál es la finalidad de la contratación pública? ¿Qué es lo que pretendo yo como entidad cuando convoco un proceso? ¿Que exista un solo proveedor o que existan varios proveedores? En realidad lo que pretendo es que existan varios proveedores, ¿verdad? Varios proveedores que tengan la posibilidad de poder brindarme el servicio. Es por eso que la norma ha señalado, pues, de que está prohibida, así es, muy bien, Rosa, la libertad de concurrencia, ¿verdad? La libre concurrencia, la competencia. Y está prohibida la práctica que oriente la restricción o que afecte de manera negativa la competencia, ¿verdad? Porque lo que nos interesa es que exista una pluralidad de proveedores interesados en poder participar en nuestro proceso de selección. Por ejemplo, está prohibido el tema de la mención de marcas. Yo no puedo dentro de un estudio de mercado colocar la marca del producto que estoy deseando, pues eso estaría direccionando la contratación hacia determinada marca, ¿verdad? Así es que si ustedes en algún momento son miembros de un comité de selección y les llega un requerimiento en el que se haya consignado una marca de determinado producto, lo que ustedes tendrían que hacer es inmediatamente devolver ese expediente de contratación o en su defecto tendrían que solicitar la resolución que autorice una estandarización, es decir, que autorice la contratación con esas características, que se haya utilizado la marca. Recuerden que para la estandarización, que es un tema que también lo hemos visto, los presupuestos son de que la entidad tenga bienes preexistentes, equipos preexistentes y que necesiten de los productos que se van a comprar que sean de la misma marca de aquel bien o equipo preexistente para su funcionamiento correcto, ¿ya? Esa es la única excepción. Después, en todos los demás casos, está prohibida, proscrita esa norma, toda práctica que oriente la contratación hacia un determinado proveedor o que afecte la competencia en procesos de contratación. Acuérdense que por eso los principios de libre concurrencia, los principios de competencia, señalan pues que está prohibido adoptar, por ejemplo, o considerar algunas cuestiones que restrinjan la competencia, ¿no? Que sean innecesarias para la contratación y que afecte la libre concurrencia y la libre competencia. Entonces, en el estudio de mercado igual, en el estudio de mercado al contrario, de lo que se trata es que el órgano encargado de las contrataciones encuentre una pluralidad de proveedores interesados en participar en nuestro proceso. Recuerden que cuando un proveedor participa en un estudio de mercado, la cotización que envía no es una cotización que tenga alguna vinculación u obligación del proveedor con la entidad. Es decir, si quiero yo participo en el estudio de mercado como proveedor y de repente he dado un precio estimado, pues yo he dicho que este producto me cuesta 52,000 soles, ¿verdad? El servicio me cuesta 52,000 soles. Eso es lo que yo le he dicho en el estudio de mercado, pero de repente cuando ya se lanza el proceso de selección, yo, Victoria Pérez, que ya di una cotización, cuando se lance ese proceso de selección y yo quiero participar, pero bueno, veo que hay más proveedores inscritos, entonces de repente ya no le ofrezco 52,000 soles, sino digo, no, ¿sabes qué? 48. ¿Lo puedo hacer? Sí, porque esa cotización que se dio no me genera ninguna vinculación como proveedor, ¿ya? Los proveedores son libres de hacer las cotizaciones. Ahora, les cuento más o menos un poquito la historia de los estudios de mercado, ¿ya? Desde las normas anteriores siempre se hablaba del estudio de mercado, anteriormente se le denominaba estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Sin embargo, este estudio fue modificado y en la primera versión de la norma de la 3022.5
ya no se hablaba de un estudio de mercado, porque tampoco hablábamos de un valor referencial de la contratación, sino hablábamos de un simple valor estimado de la contratación, que era un valor que se podía obtener de una simple cotización o de un proceso histórico, pero ya no nos mencionaba el estudio de mercado. Entonces las entidades públicas pues dejaron de hacer ese estudio de mercado, porque como literalmente la norma ya no lo exigía, dejaron de realizar ese estudio de mercado. Pero en realidad, ya con las modificaciones, volvimos a la versión del estudio de mercado, ya no un estudio de mercado tan estricto de que me pedía, por ejemplo, 2 fuentes, sino que ahora me dice que puedo utilizar cualquier fuente, ¿sí? Pero regresamos a esa versión del estudio de mercado porque la finalidad era dejar constancia de a ese estudio realizado al mercado, de la información que los proveedores me puedan dar y que esa información me pueda ser útil para la contratación del bien o del servicio que estoy requiriendo. Vamos a ver el siguiente campo. Entonces, con eso habríamos terminado respecto del estudio de mercado. Yo no sé si ustedes, bueno, tienen alguna pregunta respecto al estudio de mercado. Les comento, el estudio de mercado no tiene tampoco un formato único, no tiene un formato estandarizado para la realización del estudio de mercado. Lo que les puedo más o menos comentar para un tema de interés es que todo estudio de mercado debería empezar con un antecedente, ¿no? O sea, explicando por qué se está haciendo el estudio de mercado. Por ejemplo, en mi caso, yo podría decir, estudio de mercado número 5, ok. Entonces podría poner antecedentes, se recibió con fecha tal el requerimiento remitido por el área usuaria que decía que contratemos tales bienes o tales servicios. Segundo, con fecha tal, la órgano encargado de las contrataciones envía 20 cotizaciones. ¿A quiénes? A estos postores, postor A, B, C, D, y enumerarlos a los 20. Otro capítulo. Con fecha tal, recibí de los 20 que invité, solamente 5 me contestaron esa cotización. Y son los siguientes. Particularmente cuando yo he elaborado un estudio de mercado, siempre he tratado de que ese estudio de mercado sea lo más entendible posible. Entonces he ido desagregando la información como se las estoy comentando, y luego hacer un cuadro de las empresas que únicamente han cotizado. Luego de ello, determinar cuántas cotizaciones de las que me han presentado son válidas. Y luego de ello ya poder aplicar el criterio y la metodología para poder determinar el valor referencial. Y sobre eso, por ejemplo, en este estudio, presentar un punto más que podría ser conclusiones y decir, en este estudio de mercado se ha concluido que el valor referencial es tanto, ¿no? Que se utilizó el siguiente criterio, explicar cuál criterio ha sido el utilizado, que existe pluralidad de marcas y postores, muestra o prueba de ello es que hay 5 cotizaciones, ¿verdad? Y que es posible la realización de una contratación de este producto. Entonces, más o menos, así con esas indicaciones que les estoy dando, podríamos nosotros elaborar un estudio de mercado. Listo. Ustedes se acordarán qué fue lo que mencionamos, qué es lo que sigue después de este estudio de mercado. Después del estudio de mercado, tenemos que ya el órgano encargado de las contrataciones habría pues determinado el valor referencial de la contratación, por lo que correspondería tramitar ante las oficinas de tesorería y presupuesto la correspondiente certificación presupuestal por el monto que se va a contratar. Más adelante vamos a hablar de la certificación presupuestal. Luego de obtenida esa certificación presupuestal, quiere decir que ya tengo requerimiento, ya tengo estudio de mercado y ya tengo la certificación presupuestal. Luego de ello, es posible que ya en este estudio de mercado también ya se haya determinado qué tipo de contratación se va a realizar. Recuerden que el tipo de contratación va a depender del monto y del objeto de la contratación. ¿Ya? Hemos hecho con ustedes la tablita respecto de los montos en los procesos de selección para determinar. Díganme, por favor, si hemos hecho, y si les gustaría que hagamos, rapidito, vemos la página donde podemos ver los montos de los procesos y cómo es que determinamos qué tipo de procedimiento nos corresponde convocar. Díganme si lo hemos hecho
o si quieren que nos detengamos un poquito en eso para hablarles del tema, o si seguimos con la exposición. Hola. Ok, es decir, para saber. Ya, vamos a ir, déjenme un segundito. A ver, vamos a ir acá. Perfecto, vamos a ir, vamos a hacer el ejemplo.
Yo no lo tengo, usted ha cambiado. ¿Aló? Hola. Parece que Victoria se desconectó. Un segundo. Un segundo. A ver. Sí, parece que Victoria tenía un problemita con su conexión y se ha... Un ratito. ¿Qué pasó, muñeca? A ver, vuelve, ingresa otra vez al link. ¿Ya estás cargando? Ya. Comparte pantalla, ¿ya? Comparte pantalla. Ya, ok. Todavía un ratito, perdón. Ya está. Un segundo, chicos, ya está. Ya ingresó Victoria. Va a compartir pantalla, ¿ya? No. Soy. ¿Gol de Perú? Oh my God, God. Todavía. ¿No? ¿Lo anularon? Oh my. Soy.
Victoria, no puedo escucharte todavía, hija. No está activado tu micro. No, no puedo verte todavía. Ya, te veo, pero pero no te escucho, Victoria. ¿Tú me escuchas? Victoria, no has activado tu micro. No está activado tu micro, no te puedo escuchar. Victoria, tu micro está desactivado. No tienes audio. Ya, ahorita ya. Correcto. Dame un segundo. Ya, ahora sí. Perfecto. Ya, a ver, ahora sí. Ya, listo. Bueno, creo que todo fue por tratar de compartir la página y el internet se nos falló. Les prometo que para la siguiente clase voy a bajarla en todo caso y tenerla para poder hacer la práctica, ¿ya? Entonces, les mencionaba que ya una vez que tengamos nuestro estudio de mercado, que tengamos nuestra certificación presupuestal, que se haya decidido qué tipo de procedimiento se va a convocar, en este caso designar a un comité de selección que se va a hacer. ¿Hola? ¿Sí, no? Ok. Corresponde designar un comité de selección que es el que se va a encargar de conducir el proceso, el procedimiento de selección. Victoria. Luego de ello, hola, ¿me escuchas? Tu pantalla se dejó de compartir, no veo tus diapositivas. Ok, dame un segundo. ¿Ahora? A ver, espérate que cargue. No, todavía. Sí, me dicen que está bien. ¿Sí? A ver, mírala. A ver. A ver, un segundo. ¿Sí se ve? Yo no las veo. A ver, un segundo, espérame. Sí, mira, porque justo me están diciendo que están en resumen ejecutivo y es la página donde está. Ya. Ok, ya, perfecto. ¿Ya? Listo. Ya, correcto, ahora sí. Ya, muñeca, ahora sí. Les decía entonces, tenemos requerimiento, tenemos estudio de mercado, determinación de valor referencial, certificación presupuestal, y ya está listo para poder designar a un comité de selección y pasarle el expediente. Para ello necesitamos aprobar primero el expediente y primero debemos hacer un resumen ejecutivo. Este resumen ejecutivo, para esto sí, el OCE ha emitido un formato único para utilizarse en todos los procedimientos de selección. En este resumen se va a considerar toda la información que tiene el expediente hasta ese momento, pero de una manera muy resumida. Este resumen ejecutivo tiene carácter de declaración jurada y corresponde estrictamente al contenido del expediente. Por ejemplo, van a ir datos como el número al número del plan operativo que está vinculado, es decir, al objetivo que está vinculado con el plan operativo institucional.
También, por ejemplo, me va a dar información respecto del requerimiento. Si es que el requerimiento es la primera versión o si es que se ha modificado, si es que es, por ejemplo, la segunda, tercera, cuarta versión del requerimiento. También, también, por ejemplo, en este resumen ejecutivo, vamos a imaginar que los proveedores que nos han brindado las cotizaciones me han hecho algunas observaciones al requerimiento. Por ejemplo, me han dicho que en el requerimiento yo estoy solicitando experiencia excesiva para la contratación que estoy solicitando. Y yo, como órgano encargado de las contrataciones, esa observación se la tengo que pasar al área usuaria. Y el área usuaria la tiene que absolver. Y si es que corresponde, modificar el requerimiento. Toda esa información va a ir dentro del estudio dentro del resumen ejecutivo. Por ejemplo, cuántas veces se ha modificado el requerimiento, cuántas observaciones hubieron, cuántas cotizaciones se han obtenido del estudio de mercado, cuántas fuentes se han empleado y finalmente cuál es el valor referencial de la contratación. ¿Sí? Entonces, este resumen ejecutivo es pues la síntesis estructurada del estudio de mercado que justamente realiza el órgano encargado de las contrataciones y este resumen ejecutivo debe ser publicado conjuntamente con la convocatoria del procedimiento de selección para el caso de bienes, servicios en general, consultoría en general y consultoría de obras. Es decir, no va para el caso de obras. ¿Ya? Al respecto, les comento que todas las contrataciones se realizan a través de la plataforma del SEACE, ¿sí? Todas las contrataciones. Por lo tanto, para poder convocar un procedimiento de selección, la plataforma me coloca filtros. Uno de los filtros es, por ejemplo, que colguemos las bases que se van a publicar de la contratación. También me pide, por ejemplo, que se cuelgue la certificación presupuestal y también me pide que se cuelgue el resumen ejecutivo. Entonces, cuando nosotros vamos a convocar un proceso, debemos tener a la mano nuestras bases, nuestro resumen ejecutivo, nuestra certificación presupuestal y nuestra designación de comité, que son los datos que nos solicita la plataforma del SEACE a efectos de poder publicar un procedimiento de selección. ¿Ya? Eso es lo que les puedo mencionar respecto al resumen ejecutivo. Hay una directiva, la 010 del 2017, en la que hace mención a cuál es la información que debe contener justamente este resumen ejecutivo. Recuerden que así como es obligación del órgano encargado de las contrataciones realizar el estudio de mercado, también es obligación de este órgano encargado de las contrataciones elaborar el resumen ejecutivo previa a la aprobación del expediente de contratación. O sea, es el órgano encargado a través de este resumen ejecutivo quien va a dar cuenta de todo lo sucedido hasta ese momento, concluido con el estudio de mercado, a efectos de que el titular de la entidad proceda a la aprobación del expediente, ya que una vez aprobado este expediente, recién se podrá hacerle entrega a el comité de selección, en cuyo momento el expediente de contratación pasará a estar en custodia de este comité. Acuérdense en las clases que hemos tenido anteriormente, yo les he mencionado que el OCE ha emitido unos formatos, por ejemplo, hay un formato de checklist en el cual, o el documento que me va a ayudar a verificar todas las actuaciones que deben existir en el expediente de contratación desde el requerimiento hasta toda la contratación, ¿no? De tal que nosotros como entidades públicas nos permitan contar con esa información y poder ir marcando, por ejemplo, ¿no? Me pedirá requerimiento, le pondremos el check y le pondremos en observaciones con fecha 25 de octubre del 2018. Modificaciones, versión 2, sí, se encuentra en la página tal del expediente de contratación, etc. ¿Sí? Eso es lo que se pretende con este checklist ofrecido por el órgano encargado de las contrataciones y que es de uso público, de uso voluntario y que se encuentra publicado en la plataforma del OS. Listo.
Respecto del valor referencial, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Contrataciones, el valor referencial tiene algunas características. Se señala de que en primer lugar es público. ¿Por qué es público? Porque va a ser conocido por todos los participantes o por todo aquel ciudadano que pueda acceder a la plataforma del SEAS. Menciona la norma que puede ser reservado en algunos casos previo informe y aprobación del titular. Por ejemplo, en algunas situaciones especiales donde la entidad no quiera dar a conocer o no quiera que sea público ese valor referencial porque podría atentar contra los intereses de la entidad. En todos los supuestos, ya sea que el valor referencial sea reservado o sea público, esta información debe registrarse en el SEAS. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando el valor es público, esa información va a poder ser visualizada por todos los ciudadanos. Mientras que cuando el valor es reservado, pese a que se tiene la obligación de registrarlo en el SEAS, esa información simplemente se va a quedar guardada en la plataforma, pero no va a poder ser visualizada por el público en general. ¿Ya? Respecto de la antigüedad, acuérdense que nosotros tenemos con qué objetivo se reserva el valor referencial. Bueno, el valor referencial, por ejemplo, se podría reservar, a ver, cuando yo voy a hacer una contratación y no quiero, pues, que por una cuestión de intereses de la entidad se conozca. A ver, se me ocurre, pues, el ejército peruano va a comprar equipamiento, quiere comprar armas o quiere comprar tanques, quiere comprar algo, ¿no? Armamento de guerra, pero no quiere saber, no quiere hacer público cuánto es lo que está gastando en ello, ¿no? Porque podría ser, pues, que, no sé, por ahí algún sapo mire y nos puede traer de repente problemas con otros estados, ¿sí? Es simplemente una decisión. Por eso es que la norma no me detalla una lista cerrada en qué motivos puede ser reservado, solamente me menciona a que de ser reservado tiene que haber un informe y aprobación del titular, ¿correcto? Cada titular tendrá que ver en qué ocasiones este valor es referencia. Este valor, perdón, es reservado. ¿Ya? El objetivo de reservar el valor referencial es que los proveedores no sepan cuál es el valor. O sea, no sepan cuál es mi presupuesto. Y en realidad, ese es el, digamos, el único objetivo, ¿no? De no publicar ese valor, ¿sí? Ya, respecto de la antigüedad del valor referencial, acuérdense que tenemos nosotros obras, tenemos bienes, tenemos servicios y tenemos consultoría. En el caso de obras, la norma señala que este valor referencial no puede tener una antigüedad mayor a 6 meses desde la fecha de elaboración del presupuesto. Acuérdense que el estudio de mercado sirve para determinar el valor referencial, pero únicamente en el caso de bienes y servicios, ¿ya? Y las consultorías, porque en el caso de obras, el valor referencial está determinado no en el estudio de mercado, sino en la elaboración del presupuesto. Entonces, este valor referencial, en el caso de obras, no puede tener una antigüedad mayor a 6 meses desde la fecha de elaboración del presupuesto de obra. ¿Qué pasa si al momento de convocar el proceso de selección, yo miro mi valor referencial y ese presupuesto tiene una fecha mayor a los 6 meses? Y valor referencial ya es caduco, ya es antiguo, y por lo tanto no voy a poder convocar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Actualizar mi valor referencial. Actualizar el presupuesto a efectos de poder convocar con el valor que corresponde. En el caso de bienes y servicios, el plazo máximo de antigüedad de la determinación de un valor referencial es un plazo no mayor a 3 meses a partir de la aprobación del expediente de contratación. Acuérdense que el expediente de contratación se aprueba después de haberse realizado el estudio de mercado, después de haberse solicitado la certificación presupuestal
y después de haberse emitido el resumen ejecutivo. Una vez que se apruebe ese expediente de contratación, el valor referencial obtenido para ese proceso solamente tiene como vigencia 3 meses. ¿Qué pasa si después vamos a imaginar que se aprobó el expediente en el mes de marzo, ¿sí? 2018, se designa un comité, este comité se reúne, pero sin embargo nunca se ponen de acuerdo cuándo van a convocar, etcétera, y nos pasamos pues marzo, abril, mayo y no se convoca ese proceso. Ese valor referencial ya no tiene valor, ¿sí? Por lo tanto, se tendrá que volver a actualizar antes de la convocatoria, porque el plazo de vigencia de ese valor referencial obtenido en el estudio de mercado, para el caso de bienes y servicios, solamente tiene una vigencia de 3 meses que se computan a partir de la fecha de la aprobación del expediente. En cuanto a la determinación del valor referencial, que ya lo estábamos mencionando, en el caso de bienes y servicios, es lo que les había dicho, en el caso de bienes y servicios, el valor referencial se determina en el estudio de mercado realizado por el órgano encargado de las contrataciones. Y este valor referencial debe incluir todos los conceptos aplicables y que le afecten o que afecten directamente el valor. Es decir, mi valor referencial deberá incluir los tributos, los impuestos y cualquier otro monto que incida sobre el valor. Es decir, será único. ¿Ya? Debe incluir todo. En el caso de la ejecución de obras, hemos mencionado que el valor referencial no se determina en un estudio de mercado, sino que se determina en un presupuesto de obra, es decir, en el presupuesto establecido en el expediente técnico. Este presupuesto establecido en el expediente técnico debe estar suscrito por los consultores y o servidores de la entidad que hayan participado en la elaboración, evaluación y o aprobación, ¿sí? Para que tenga validez ese presupuesto debe estar suscrito por las personas mencionadas, es decir, los consultores y o los servidores de la entidad que han participado de la elaboración. Y en el caso de las consultorías de obra, en la determinación del valor referencial se realiza de la siguiente manera. El área usuaria, que es el que ha elaborado el requerimiento, proporciona las competencias o proporciona los componentes o rubros necesarios para que se pueda ejecutar el servicio. Y es decir, envía una estructura de costos. El área usuaria envía una especie de estructura de costos. Y el órgano encargado, sobre la base de la información remitida por el área usuaria, es que determina el presupuesto de la consultoría. ¿Ya? En la ley, el artículo 18.3 indica que la entidad establece los detalles de la estructura del valor referencial y el monto respectivo, pudiendo efectuar estudios de mercado para confirmar ese monto. Es decir, lo determina la entidad, pero sin embargo puede realizar el estudio de mercado para determinar que existen varios proveedores que pueden cumplir con esa contratación. Para efectos de acreditar, recuerden que el estudio de mercado me sirve no solo para determinar el valor referencial, sino también, por ejemplo, para determinar que existe una pluralidad de marcas y proveedores en el mercado que estén dispuestos a brindar el servicio. ¿Sí? En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial del conjunto sirve para determinar el tipo de procedimiento de selección. ¿A qué se refiere la relación de ítems? Es decir, una entidad puede convocar un procedimiento de selección en el que tenga una relación de ítems. Por ejemplo, para poner un ejemplo sencillo, vamos a mencionar lo siguiente. Yo contrato adquisición de un informe de personal, ¿correcto? Ítem 1, uniformes de mujer. Ítem 2, uniformes de varones. Ítem 3, carteras y zapatos. Por ejemplo, eso es una relación de ítems que se va a convocar en todo el proceso de selección. Entonces, el ítem 1 tiene un valor de 50.000 soles.
El ítem 2 tiene un valor de 60.000 soles y el ítem 3 tiene un valor de 80.000 soles. La sumatoria de estos tres, o sea, 50, 80 y 60, sería el valor referencial, ¿sí? La sumatoria. Por eso dice que en los procedimientos de selección según relación de ítem, el valor referencial del conjunto sirve para determinar el procedimiento de selección. Por ejemplo, si yo solamente viera el valor referencial de la contratación del ítem 1, 50.000 soles, podría decir que estamos ante una adjudicación simplificada. Pero, sin embargo, como vamos a regirnos por la sumatoria, el monto de la sumatoria es el que me va a determinar, en este caso, el ejemplo que les estoy poniendo, que la convocatoria sea realizada a través de un concurso público. ¿Ya? Queda pendiente, yo para la siguiente clase les voy a bajar la fichita respecto de los montos para poder determinar el valor referencial. El órgano encargado de las contrataciones está facultado para poder solicitar apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la entidad y las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad. ¿A qué se refiere? Existen ocasiones en que la entidad debe contratar bienes o servicios sofisticados, pues del que, por ejemplo, el órgano encargado de las contrataciones no tiene mayor conocimiento. Acuérdense que cuando el órgano encargado de las contrataciones realiza el estudio, lo que tiene que hacer es enviarle a los proveedores los términos de referencia o las especificaciones técnicas y preguntarle, proveedor, ¿cumples con lo que estoy pidiendo en estos términos de referencia o en estas especificaciones técnicas? De ser así, por favor, cotízame cuánto me va a costar el bien o cuánto me cuesta el servicio. Así se realiza el estudio de mercado. Entonces, vamos a imaginar que el postor envíe información que el órgano encargado de las contrataciones no puede validar. No puede validar y necesite la ayuda de otra área especializada. La norma señala que efectivamente el órgano encargado de las contrataciones puede solicitar el apoyo a alguna otra entidad alguna otra área o dependencia, ¿sí? Y si es que le pide ayuda, el área al que le ha pedido ayuda está en la obligación de ayudarlo, bajo responsabilidad. Entonces, si es que el órgano encargado de las contrataciones no siente no tener esa expertise en determinada contratación, puede solicitar el apoyo. En este caso, cuando el valor referencial es observado por los participantes, el órgano a cargo del procedimiento de selección debe hacerlo de conocimiento al órgano encargado de las contrataciones o a la dependencia encargada de la determinación del valor referencial para su opinión y, si fuera el caso, para que apruebe un nuevo valor referencial. Acuérdense que ya cuando el proceso de selección salga convocado, existe la etapa de consultas y observaciones. Y así como se observa cualquier parte de las bases, así como se consulta respecto a cualquier aclaración, también puede observarse el valor referencial. Puede ser que un proveedor observe y diga, discúlpeme, entidad, pero yo no estoy de acuerdo con ese valor referencial que tú has obtenido porque es muy bajo. Definitivamente no nos va a dejar márgenes de ganancia y nadie va a trabajar a pérdida. Yo observo ese valor referencial. ¿Qué es lo que tiene que hacer? El comité de selección tiene que recibir esa observación y tramitarla o derivársela hacia el órgano encargado de las contrataciones, quien fue quien determinó ese valor referencial, ¿ya? Y si es que es necesaria la modificación, pues se modificará. Les pongo un ejemplo en todo caso para que quede más claro. Vamos a imaginar que se ha publicado el valor referencial de la obra, pero que sin embargo dentro de la obra, dentro del expediente de contratación, se establece también que va a haber la partida arena fina. Y cuando vemos la estructura de costos o cuando vemos el presupuesto de obra, no visualizamos que se haya valorizado esta partida de arena fina. Por lo tanto, allí habría una observación al valor referencial. El contratista deberá hacer esa observación, la entidad deberá validar esa información y, si es que de ser el caso, va a tener que modificar y aprobar el nuevo valor referencial
o la correspondiente certificación presupuestal a efectos de que el proceso pueda seguir su rumbo normal. En cuanto a la certificación presupuestal que les había comentado, esta certificación presupuestal, recuerden que se tramita una vez que se ha determinado el valor referencial y que esta certificación presupuestal es un requisito indispensable para poder convocar un procedimiento de selección y bajo sanción de nulidad. Este tema de la certificación presupuestal es muy importante, puesto que anteriormente habían entidades públicas que convocaban procedimientos de selección sin tener la certificación presupuestal aprobada. Resultaba que el contratista entregaba los bienes o prestaba el servicio y cuando solicitaba el pago, la entidad decía, no tengo plata. Oye, ¿cómo que no tengo plata? ¿Te la has gastado? No me la he gastado. O sea, simplemente no tenía una certificación presupuestal. Lo que hacía pues que las contrataciones públicas realmente no sean eficientes. Actualmente, esta certificación presupuestal se exige bajo sanción de nulidad. Es decir, recuerden, les comenté hace un momentito, ¿no? Cuando se convoca un procedimiento de selección, aparte de las bases, debo publicar esta certificación presupuestal. Si no se cuenta con esa certificación presupuestal, no se va a poder realizar la convocatoria. ¿Ya? La norma respecto de esta certificación presupuestal señala que en el caso la convocatoria se realice en el último trimestre del año, ¿sí? ¿Cuándo me refiero al último trimestre del año? Estamos hablando de octubre, noviembre y diciembre, ¿no es cierto? Cuando la convocatoria se realice en estos últimos meses y el otorgamiento de la buena pro y suscripción del contrato se realice todavía para el siguiente año fiscal, se debe contar con la constancia de previsión de los recursos correspondientes al valor estimado o al valor referencial. Es decir, la certificación la voy a cambiar por una constancia de previsión. ¿Y por qué o cuál es la diferencia? La certificación presupuestal se tramita por aquel dinero que se va a gastar en este ejercicio fiscal. ¿Cuánto dura un ejercicio fiscal? Un año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces, la certificación presupuestal se tramita, como les repito, para aquel gasto que se va a realizar en el ejercicio fiscal correspondiente. Si el dinero no lo voy a gastar, o sea, es decir, no voy a dárselo al contratista en este ejercicio fiscal, sino en el siguiente, entonces, lo que corresponde ya no es tramitar una certificación presupuestal, sino corresponde tramitar una constancia de previsión de recursos. Esa constancia de previsión de recursos se va a guardar hasta el siguiente año que tenga el presupuesto asignado a la entidad y allí pueda consignar y solicitar el certificado presupuestal para las correspondientes acciones, que en este caso podrían ser la buena pro y la suscripción del contrato. ¿Ah? En cuanto a los sistemas de contratación, tenemos un ya avanzado. En el sistema de contratación, la norma ha considerado hasta 6 tipos de sistemas de contratación. Justamente están aquí señalados. Mira, la suma alzada se da cuando existe un monto fijo integral. ¿A qué se refiere con este monto fijo integral y por un determinado plazo? ¿O a qué se refiere estos sistemas de contratación? El sistema de contratación básicamente es cómo es que, por ejemplo, la entidad va a cancelar la contratación. La suma alzada, que se da cuando los bienes o los servicios o las cantidades están efectivamente cuantificados. La entidad conoce con exactitud lo que va a contratar. Cuando conoce con exactitud las cantidades y magnitudes, entonces el sistema de contratación que corresponde es el sistema suma alzada, de forma tal que el proveedor va a ofertar en su oferta económica un monto integral único, ¿sí? Y va a decir, esto es lo que va a costar por todo el servicio o por toda la contratación. Por el contrario, el tema de los precios unitarios, y a que se refiere a que el monto según lo ejecutado, se da en los contratos
dice, se da en los contratos, por ejemplo, cuando la entidad no conoce con exactitud lo que va a consumir. Por ejemplo, lo más común es la adquisición de combustible. Yo sé que voy a necesitar combustible, pero en realidad no sé cuánto voy a consumir. De repente te digo que te voy a consumir 1000 galones, pero te termino consumiendo más o te termino consumiendo menos. Como no sé con exactitud qué es lo que la cantidad exacta que voy a consumir, entonces el sistema de contratación que corresponde es el precio unitario, de forma tal que el monto que cancele la entidad será aquel monto que vaya consumiendo de acuerdo a su consumo real. ¿Ya? Por eso es que en el caso que se oferta es un precio unitario y a la vez un precio total, para que pueda ser cancelado de acuerdo a su... Me pregunta Yesenia, ¿una obra a suma alzada podría tener adicionales de obra? Yesenia, al respecto, de acuerdo a la nueva normativa de contrataciones públicas, en realidad sí podría, hay opiniones ya que independientemente del sistema de contratación, o sea, independientemente de que si sea suma alzada o precios unitarios, si es que realmente corresponde un adicional, sí podría calzar dentro de estas contrataciones el adicional de obra. Porque recuerden que el adicional de obra es aquello adicional que no está contemplado dentro del expediente de contratación, pero que es necesario para poder cumplir la finalidad del contrato. Y aquí tendríamos que entrar, para tu pregunta, tendríamos que entrar a diferenciar el tema del adicional de obra o los mayores metrados, que es una cuestión distinta, ¿verdad? El mayor metrado es el que podría entrar en cuestión. ¿Por qué? Porque el mayor metrado es aquel metrado que sí está considerado dentro de las partidas del proceso, pero que voy a necesitar más. Entonces, allí viene, sí, digamos, la coyuntura o el problema, ¿no? Si es que realmente corresponde aprobar esos mayores metrados o no, porque es un proceso a suma alzada, ¿sí? Mientras que con el adicional de obra, bueno, son partidas que no están contempladas, pero que son necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, y ahí sí no habría ningún problema, ¿ya? Cuando, me imagino que también van a haber un poco de obras, allí van a poder también de repente tener más opiniones al respecto, ¿sí? Tenemos también los esquemas mixtos de suma alzada y los precios unitarios, también las tarifas en base al tiempo trabajado, en base a porcentajes y en base a honorarios fijos y comisiones de éxito. Todos estos tipos de sistemas de contratación son los que contemplan la norma de contratación. Los más utilizados siempre, la suma alzada, los precios unitarios y, por ejemplo, el tema de las tarifas en base al tiempo trabajado. A veces por los consultores, ¿no? Se les paga por el tiempo trabajado. En cuanto ya no al sistema de contratación, sino a la modalidad de ejecución contractual, tenemos actualmente dos modalidades, la llave en mano y el concurso oferta. ¿Qué es la llave en mano? La llave en mano consiste en que existen dentro de la contratación varias prestaciones integrales. Por ejemplo, la construcción, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio de una obra. En bienes comprende la adquisición. En bienes comprende, por ejemplo, la adquisición de instalación de bienes. A ver, ¿me está preguntando algo? ¿No? Ya, entonces, ¿me entienden cuando les menciono lo que es llave en mano, no? Es decir, está listo para su funcionamiento. Yo voy a construir un hospital y voy, además de construir el hospital, voy a ponerle todo el equipamiento, todo el montaje hasta la puesta en funcionamiento, menos los médicos, ¿no? Hasta la puesta en funcionamiento. Esa es la llave en mano, que todas esas contrataciones está a cargo de un solo contratista. Y el concurso oferta, a diferencia de la llave en mano, consiste en lo siguiente. Para realizar una obra, se necesita un expediente técnico de obra.
¿Quién realiza este expediente técnico de obra? Lo realiza un consultor de obra, o puede realizarlo también la entidad. Por la modalidad de ejecución del concurso oferta, hay ocasiones en las que el mismo, o sea, el ejecutor es a la vez consultor y va a elaborar primero el expediente técnico de obra y luego lo va a ejecutar. Quiere decir que cuando elabore el expediente técnico de obra será consultor y cuando ejecute esa obra será ejecutor de obra, ¿sí? ¿Lo puede elaborar un solo proveedor? Sí, pero de acuerdo a la 14ª disposición complementaria de la Ley de Contrataciones, esta modalidad de concurso oferta solamente es aplicable para las entidades del Poder Ejecutivo y cuando se trate de edificaciones y que sean también a su alzada para las obras de edificaciones mayores a 10 millones de soles. En este caso, como les mencionaba, la oferta correspondería a la elaboración del expediente técnico y a la ejecución de obra. Pero para que proceda esta contratación, tendría que haber una aprobación del titular de la entidad y que además deba anexarse el estudio de preinversión, informe técnico de sustento de viabilidad. Y para iniciar la obra, se debe presentar y aprobar el expediente técnico por el íntegro de la obra. Y además está prohibida la aprobación de adicionales por errores o deficiencias en el expediente técnico. Y les pregunto, ¿por qué creen ustedes que en esta modalidad de ejecución contractual literalmente esté prohibida la aprobación de adicionales por errores o deficiencias en el expediente técnico? Díganme ustedes, ¿cuál sería el sustento de por qué se prohíba estos adicionales en este tipo de modalidades de ejecución contractual? A ver, para poder terminar con eso, díganme ustedes, ¿por qué creen que está prohibido? A ver, chicos. Delia me dice por corrupción. Ajá, pero ¿por qué? A ver, o sea, encontremos por dónde podría estar la corrupción. Yesenia me dice porque es el mismo contratista quien hace el expediente. Exactamente, Yesenia, por eso. Porque en el concurso oferta, recuerden que les estoy diciendo, el expediente técnico lo va a realizar el mismo ejecutor. O sea, yo, Victoria Pérez, voy a ser consultor, voy a elaborar mi expediente técnico de obra y después lo voy a ejecutar. Imagínense ustedes, hago mi expediente técnico y luego lo ejecuto y digo, ¿sabes qué? Dame adicionales, porque en el expediente me he confundido. Hay errores o deficiencias del expediente técnico. Entonces lo que dice la ley, ¿sabes qué? Los errores son tuyos. Simplemente por eso está prohibido que se puedan aprobar adicionales por errores o deficiencias en el expediente técnico, ¿sí? Y además también ya ha sido limitado solamente para las entidades del Poder Ejecutivo y para obras de edificaciones que sean mayores a 10 millones de soles. Así es, claro. Exactamente, pues yo mismo no me puedo equivocar y luego pedir que se reconozcan estos errores, efectivamente. Listo. Con este tema nosotros habríamos acabado lo que nos correspondería para el día de hoy, ¿no? Que es el estudio de mercado y la certificación presupuestaria ejecutivo y los sistemas de contratación y las modalidades de ejecución contractual. Si tienen alguna pregunta, por favor, de una vez. Dice, curso ofertas son diferentes. Claro, por supuesto que son diferentes, Marco. La llave en mano no me hace el expediente de contratación. En la llave en mano son varias prestaciones, pero no la elaboración del expediente, sino, por ejemplo, te estoy diciendo, voy a construir un hospital y además lo voy a equipar. Voy a ser más pequeño, voy a construir una sala de cómputo, ¿sí? Lo voy a construir, es la construcción. La construcción solamente son las paredes, etcétera, ¿no es cierto? Voy a construir esa sala de cómputo, pero la contratación es con llave en mano.
¿Qué quiere decir? Oye, constrúyeme, pero además entrégame funcionando. Entonces, voy a hacer la construcción, voy a equipar, voy a poner todas las máquinas, voy a poner los proyectores, los multimedios, etcétera, y además lo voy a poner listo hasta la puesta en servicio de una obra. Recién cuando esté funcionando, te voy a poder entregar como obra, ¿ya? Y en bienes comprende la adquisición e instalación de bienes. Pues cuando compro bienes, por ejemplo, te compro computadoras. Esa sería la contratación principal. Pero como es llave en mano, dice también la instalación. Es llave en mano. O sea, varias prestaciones, pero que son integrales para un mismo contrato. A eso se refiere la llave en mano. Mientras que el concurso oferta está referido a la ejecución de obra cuando el ejecutor va a elaborar el expediente técnico y también va a hacer la ejecución de obra. Esas son las diferencias entre las modalidades de llave en mano y concurso oferta. ¿Quedó claro, Marco? Si no, por favor, pregúntame y lo aclaramos. Me pregunta Yesenia, ¿no? Y si no sabes cuánto te va a costar el expediente y por ende la ejecución de obra, entonces, ¿cómo sacar el presupuesto? ¿Cómo sacas el valor referencial? ¿Sobre qué cotizaría el mercado? Ok, Yesenia, acuérdate que cuando hemos hablado del estudio de mercado, hemos dicho que el estudio de mercado me sirve para determinar el valor referencial de los bienes y de los servicios. Que en el caso de las consultorías, la entidad envía una estructura, envía información y a través de esa estructura se cuantifica. O sea, la entidad es la que va a cuantificar. En el caso de esta contratación del concurso oferta, efectivamente, como no hay un expediente, no vamos a saber cuánto me va a costar la obra con exactitud, ¿cierto? Pero sí podemos hacer alguna proyección, porque me pueden hacer una estructura de costos y más o menos saber cuánto me va a costar. Vamos a tener un estimado, ¿verdad? De tal forma que primero definitivamente se va a elaborar el expediente técnico y luego de ese expediente técnico, donde se establezca el valor referencial de la obra, se va a poder ejecutar la obra, ¿no? Pudiendo hacerse luego los reajustes. Pero se tiene que determinar un valor referencial y ese valor referencial lo determina la entidad con sus presupuestos, con su estructura de costos. La misma entidad va a tener que hacer una estructura de costos donde pueda proyectar ese valor. Acuérdate que es un valor referencial, no necesariamente tiene que ser el mismo. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Chicos, ¿alguna otra consulta? ¿Todo ok? ¿Sí? Yesenia, Joana, ¿todo ok? Perfecto, Yesenia. Listo, chicos. Muchísimas gracias a ustedes siempre por la atención, porque igual así hoy día no los haya podido ver, el hecho de leerlos en el chat es de saber que están atentos. Victoria. Hola, dime. Me dicen si es que les puedes facilitar algún modelo de cada documento que has mencionado en la clase. Claro que sí. Lo que sería, bueno, acá me dicen plan anual, un estudio de mercado, pero un modelo que les permita a todos ellos tener conocerlo directamente, ¿no? Porque algunos veces no lo encuentran y no lo pueden bajar, no lo pueden descargar. Hagamos lo siguiente. Yo les voy a mostrar un modelo de un estudio de mercado, de un resumen ejecutivo, de un plan anual, y les voy a ir explicando y lo van a tener ustedes. Recuerden que son modelos, porque no hay un formato único u obligatorio a no ser el resumen ejecutivo. ¿Ah? Entonces, en la próxima clase ajustamos allí y les muestro esos documentos y se los paso. Ya, acá Victoria. Muchas gracias. Listo. Listo, chicos. Buenas noches. Ya, buenas noches. Ahora sí pueden ver el partido tranquilas. Ya, chicos, chao. Cuídense. Hasta luego.